La oración en los tiempos del fin. Ese es el título de nuestra reflexión. La oración en los tiempos del fin. Con ello comenzamos el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Tenemos en la mesa unos ejemplares. Este ejemplar más grande es una traducción y edición bilingüe griego-español del Evangelio de Lucas, hecho por Joseph Rius-Camps a partir del Códice Beza. Para el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo contamos con 5 códices manuscritos de letras mayúsculas muy importantes de entre los años 300 y 400. El Códice Alejandrino, el Sinaítico, el Ephraim Rescriptus, el Vaticano y el Códice Beza. A partir de ese códice, Rius-Camps ha hecho una labor exegética y de comparación entre las variantes textuales en una excelente obra. El otro libro es una traducción y comentario de un autor alemán, Alois Stoger, que en 1963 hizo al alemán y después al castellano, repito, de texto, es decir, traducción y comentario del Evangelio de Lucas. Más adelante leeré algún pasaje de estas versiones. En el fondo tenemos una ilustración de la viuda suplicando al juez, que como leeremos en nuestro pasaje, es una parábola que contó Jesús acerca de una mujer que pedía justicia a un juez injusto. También en pantalla estamos mirando el texto griego correspondiente al versículo 8 de nuestro pasaje. Lo voy a leer en griego y luego vamos a leer la traducción. Verso 8 de Lucas 18. Legoimin otipiisi tenekdikisin afton entahi. Prinoios tu anthropoelthon ara evrithi tin pistin epitisis. Lego imin, digo a vosotros. Otipiisi tin ekdikisin afton entahi, que hará la justicia de ellos sin tardar. Prinoios tu anthropu, pero el Hijo del Hombre, el zonen hará, viniendo entonces, y luego una pregunta, ebrisi tin pistin epitisis, hallará la fe sobre la tierra. Este es el versículo 8. Ahora, y precisamente a partir de la traducción y edición del Códice Beza, voy a leer Lucas 18, del 1 al 8, que es la parábola que hoy nos corresponde. Dice el primer verso: propuso también a ellos una parábola para mostrar que se debe orar siempre y no desfallecer. Seguramente usted tiene en casa la Biblia que comúnmente usa. Quizá la mayoría tenga una traducción de Casiodoro de Reina, que es excelente, es muy buena. Pero le invito también a que, siguiendo con la vista su Biblia, ahí en casa, escuche, voy a leer lentamente, para que usted pueda captar, por un lado, que la idea esencial en las traducciones se mantiene, pero que también pueden resultar de interés algunas pequeñas variantes en la traducción. Bien, entonces retomo, leo nuevamente el verso 1. Propuso también a ellos una parábola para mostrar que se debe orar siempre y no desfallecer. Verso 2. Había cierto juez en la ciudad que ni tenía temor de Dios ni respetaba a hombre. En aquella ciudad había una viuda que iba a decirle: hazme justicia frente a mi contendiente.
Y él no quiso por un cierto tiempo. Sin embargo, más tarde volvió sobre sí y dice: si bien no tengo temor de Dios y no respeto a hombre, como me causa molestias esta viuda, voy a hacerle justicia para que no venga constantemente a magullarme. Ahí termina la parábola, leo el verso 6. El Señor añadió, es decir, Jesús: habéis oído qué dice ese juez que es injusto, pero Dios no hará justicia a sus elegidos mientras claman ellos de noche y de día, y les dará largas. Os digo, les hará justicia enseguida. Ahora bien, por ventura el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿encontrará fe en la tierra? Leo nuevamente el verso 8 que ya leímos en griego. Os digo, les hará justicia enseguida. Ahora bien, por ventura el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿encontrará fe en la tierra? Bien, a primera vista, y al leer esta parábola, parece decirnos que a Dios hay que rogarle mucho, que hay que mantenernos en oración pidiendo por nuestro problema o nuestra enfermedad, nuestra solicitud, y estarle pidiendo y rogando a Dios de manera constante, imparable, hasta que Dios nos conteste. Esto, por supuesto, lo he visto expresado en algunos textos, quiero decir, algunos libros, algunos autores, que basados en este pasaje nos quieren convencer de que para que la oración sea eficaz, para que Dios conteste nuestras peticiones, necesitamos de manera muy insistente, y no sabemos si por días, por semanas, por meses, por años, tenemos que estarle pidiendo a Dios una cosa y pidiendo hasta que nos conteste. Eso es lo que a primera vista se entiende o se predica de este pasaje. Voy a ir alternando con algunos conceptos equivocados de la oración. Voy a ir contrastando, intercalando lo que es bíblicamente correcto en la oración con algunos pensamientos o enseñanzas incorrectas para que usted vaya haciendo la valoración. Este tema de la oración en realidad es largo. No creo que el día de hoy alcancemos a verlo, pero sí, por supuesto, algunas cosas muy importantes. Me mandaron en esta semana una invitación en redes sociales para integrarnos a 70 días que se llaman 70 días Mi Hogar, un altar de oración. Y ahí se insistía en que le estemos pidiendo a Dios durante 70 días, pues porque pueda bendecir nuestra casa o pueda bendecir. Eso enfermó, y entonces se difundió también una invitación en redes donde se decía que 13,000 personas iban a orar durante 13 días, y cada uno de esos días iban a orar 13 minutos. 13 minutos durante 13 días, 13,000 personas, para que Dios sanara a ese cantante. Bueno, ese cantante se murió. Son solo dos ejemplos de que a veces suponemos la interpretación. Llegará un momento en el que Él nos va a contestar. Pero, ¿es eso lo que realmente dice nuestro pasaje? ¿Eso es lo que realmente dice nuestro pasaje? Mire, recuerde que la Biblia no se escribió dividida en capítulos y versículos. Eso es muy importante. La Biblia no se escribió dividida en capítulos y versículos. El Evangelio de Lucas, en este caso, es un texto corrido, un texto continuo. Así que, de momento, pensemos que no sería lo más correcto comenzar el capítulo 18 como si no tuviese que ver nada, como si no hubiese relación con el capítulo 17.
Porque si lo leemos así de manera tan independiente, que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, parece que Lucas ha cambiado de tema. Pero note que, al menos en la traducción de Casiodoro, el capítulo comienza con la palabra también, que en este caso tiene una función conjuntiva, una función que une lo que se está diciendo con esto, también. Entonces, ¿cómo entender este también? En el capítulo 17, muy rápidamente, recuerde algunos pasajes. ¿De qué está hablando el Señor desde el capítulo 17? De el establecimiento del reino de Dios. Jesús está hablando de la parusía. Frente a la pregunta de los discípulos que le dicen, ¿dónde, Señor, dónde va a ser ese hecho de que tú regreses? ¿Cómo va a suceder esto de que estarán dos personas y para manifestar ese contraste entre el que cree y el que no cree, Jesús decía, estando dos hombres o dos mujeres trabajando o conviviendo o comiendo o lo que sea, uno será tomado y el otro será dejado. Y Jesús dice que cuando Él aparezca, todos los creyentes seremos unidos a Él para entrar con Él a establecer el reino. Ese es el contexto. Y entonces, inmediatamente después dice, también les refirió una parábola. Entonces, la parábola de la oración está conectada con el tema de la parusía, es decir, del retorno de Cristo. Si nosotros tratamos de ver este pasaje de manera independiente, como que Jesús o Lucas cambiaron de tema y ahora nos van a enseñar extrañamente, repentinamente, algo sobre la oración y poniendo el énfasis en que para convencer a Dios de mover su mano, tenemos que pedirle y constantemente sin parar hasta que se cumpla el plazo que solo Dios sabe para que nos otorgue lo que queremos. Por supuesto que eso no es. Hay que, repito, unir la parábola de Jesús respecto a la oración con el tema del regreso de Cristo, del fin del mundo, de la maldad que lo invade todo, del peligro de la apostasía, y luego con el verso 8 que cierra esta primera sección del capítulo 18. El versículo 8 que ya leímos 2 veces y que dice que Dios pronto hará justicia e inmediatamente Jesús pregunta si cuando el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, Jesús, regrese al mundo, encontrará fe en la tierra. Entonces, note, hay que mantenernos sin desfallecer en la oración, porque la pregunta es si cuando Jesús regrese, y se sobreentiende, a pesar de la gran maldad y de la gran apostasía que habrá en el mundo, si a pesar de todo eso, Jesús encontrará fe en sus discípulos, porque son o somos los discípulos precisamente los que tenemos la fe. Entonces, bien, encuadrando este pasaje en el contexto. La oración como una manera de depender de Dios debe ser persistente en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, para que a pesar de la oscuridad y la maldad que cada vez se vuelven más densas y que dominan la sociedad en la que estamos, nosotros podamos mantenernos en la fe y cuando el Hijo del Hombre regrese, nos encuentre creyendo, dependiendo de Él. Esta es una pregunta. Esta última frase del verso 8 es una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta con dedicatoria. Es una pregunta a usted, a mí. Cuando Jesús regrese, usted, yo, ¿estaremos en la fe? Y ya hemos explicado que la fe
no es tratar de imaginarnos cosas, ya veremos también que es uno de los grandes errores en la oración, suponer que tenemos que orar decretando, imaginando las cosas que queremos y de esa manera, a través de esa especie de fuerza que es la fe, las vamos a tener. Recuerde que la fe es decirle sí al amor de Dios. La fe es mi respuesta a la gracia de Dios, una respuesta que permanece, aunque muchas promesas todavía no las vea cumplidas. Una respuesta, una entrega, la fe es una entrega que permanece a pesar de las tribulaciones, las persecuciones, las enfermedades o cualquier adversidad que yo esté viviendo. Eso es la fe. Bueno, una vez que hemos encuadrado nuestro pasaje, entonces tenemos que conectarlo con lo que decíamos en la plática anterior, que la marca del anticristo, lo que Apocalipsis llama el número de la bestia, el 666, hoy está más presente que nunca. Dice Apocalipsis que nadie podrá comprar y vender sin la marca. Y decíamos que eso es un símbolo de la dificultad de establecer relaciones económicas, sociales, educativas, políticas entre los cristianos y el mundo que se opone a Cristo y que persigue a la iglesia. Por eso es que cada día usted encontrará más difícil ponerle a su hijo una película o un programa de televisión que no le enseñe la maldad. Cada vez será más difícil encontrar un programa en el que no estén implícitos o explícitos los supuestos valores de la violencia, del ocultismo y de la ideología de género. Va a llegar un momento en que usted tenga muy poco material, muy selecto material para compartir con sus hijos. Cada vez va a ser más difícil que usted pueda llevar a su hijo a cualquier escuela, porque de manera generalizada e incluso a partir de las leyes y de los nuevos libros de texto, los niños estarán siendo enseñados en la mentira. Grande es nuestra tarea para que de manera constante les estemos hablando y enseñando la palabra para poder darles las herramientas racionales, teológicas y de experiencia cristiana con Dios para que ellos puedan distinguir el bien del mal, para que ellos a la edad que tengan puedan ir rechazando la mentira. Pero cada vez es más difícil. Cada vez, decíamos, será más difícil que usted se mantenga en un trabajo debido a sus opiniones, debido a que usted como cristiano auténtico no participa de las obras de las tinieblas, debido a que usted desapruebe la conducta de los malvados. Este es el contexto en el que debemos no desfallecer en la oración. Recuerde también que estuvimos viendo el capítulo 6 de Génesis, porque cuando Jesús venga será como en los días de Noé. Y en el capítulo 6 de Génesis se cuenta una tradición muy antigua del pueblo hebreo y otros pueblos que creían que unos ángeles se habían unido a mujeres y habían tenido hijos con ellas. Lo que enseña este pasaje es que el ser humano abandona su naturaleza humana para tergiversarla, para distorsionarla. Así nos encontramos con que el hombre es una criatura que quiere siempre traspasar los límites de ser humano que Dios le ha puesto. Esto está desde el relato del Génesis, cuando Dios dice, no comerás de tal fruto, y el hombre come, el hombre comienza a traspasar los límites que Dios le ha puesto, a causa de la invitación que la serpiente había hecho al hombre, seréis como dioses. Bueno, esta historia del Génesis se repite de manera constante en todas las generaciones desde que el hombre apareció.
Hoy cada ser humano recibe la misma invitación de la serpiente. Traspasa tus límites. Vuélvete un superhombre. Vuélvete divino. Lo que encontramos entonces es que hoy la gente no acepta ser lo que es. Desde el que está inconforme con la complexión de su cuerpo o la forma de ser de su cabello o el color de su piel, hasta aquel que tiene un sexo biológico y quiere suponer que puede cambiar de género, hasta aquel que teniendo un cuerpo que Dios le dio limpio y sin defecto, quiere intervenirlo, distorsionarlo, tatuarlo, agujerearlo, hasta aquel que teniendo salud y juventud quiere destruirse drogándose. Entonces, todas estas formas en que los hombres están traspasando sus límites, borrando incluso la frontera entre lo real y lo que no es real. ¿A qué me refiero? En este tiempo en Internet, usted puede comprar tenis virtuales, es decir, tenis que solo existen en Internet y que usted nunca se va a poder poner en los pies, pero los compra la gente. Se venden obras de arte que no están en ningún lado de manera objetiva, no son tangibles. Solo es un cuadro que aparece en la Internet y se pagan millones de dólares por eso. Cuando se borra la frontera entre lo que es real y que no es real, entre lo que el hombre es y lo que se está convirtiendo en aquello que está tratando de ser, de evolucionar, de convertirse en un hiperbóreo, en un superhombre, en un ser divino, en un ser evolucionado espiritualmente, trascendido, es exactamente lo mismo, la misma situación que nos había enseñado Génesis 6. Una humanidad híbrida, una humanidad mezclada, una humanidad que ha perdido de vista la claridad de la naturaleza que Dios le dio. También en ese pasaje, vimos aquel pasaje en el que Jesús nos advertía que no fuéramos como la esposa de Lot. Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, cuando Jesús dice, o el Evangelio dice, también les enseñó una parábola sobre que no debemos desmayar y mantenernos en oración, ese es el contexto. Estamos viviendo la imposición de la marca del anticristo, el engaño de las masas, de la mayoría de los habitantes del mundo, incluidos los intelectuales. Es triste y sorprendente que personas tan famosas por ser filósofos, escritores, pensadores, se hayan ido con la marea, con esta ola avasalladora de la mentira. Así que nos advierte contra la apostasía. La mujer de Lot que se regresó porque perdió la fe es el símbolo de la apostasía. Frente al riesgo entonces de sufrir la persecución y la imposibilidad de tener relaciones normales con la sociedad, frente a la maldad y la mentira creciente que a veces al cristiano débil le hace dudar y decir, ¿no será que yo soy el que está mal? O que en mi iglesia son muy tradicionalistas, muy legalistas, muy fundamentalistas. A lo mejor, pues sí hay que ser progresistas, liberales, abiertos, incluyentes. El cristiano débil es atacado por la duda, por la tentación de la apostasía, por la tentación de no querer sufrir la persecución. Es en ese contexto donde Jesús está diciendo, hay que orar siempre y no desmayar, porque cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Bien, una vez que hemos encuadrado nuestra parábola en su contexto, creo que podemos analizarla un poquito mejor. Por lo pronto, ¿qué es la oración? ¿No? Tratemos de definir la oración. Que no es, por supuesto, una mera repetición dicha innumerables veces, como puede serlo el continuo rezo del rosario. La oración tampoco es
una manera de convencer a Dios para que Dios finalmente haga algo que yo quiero. La oración es un diálogo. Un diálogo es decir, una plática cuando menos entre dos. Digo cuando menos porque la oración también puede ser de varios creyentes juntos con Dios. Un diálogo en el que yo le hablo a Dios y Él me habla. Por supuesto, la oración en este sentido tiene que alimentarse de la Sagrada Escritura. O yo estaré dialogando con Dios las cosas que no son correctas porque no conozco la Escritura. O no alcanzaré a escuchar la voz de Dios o pensaré que Dios me está diciendo algo que en realidad no me está diciendo porque no conozco la Escritura. Dejando sentado que la oración debe tener como base cada vez un conocimiento mayor del texto sagrado, insistamos en que la oración es un diálogo amoroso, es un diálogo de amor. Recordemos que Dios es amor y que la meta del cristiano es madurar en el amor y que la vida eterna es un matrimonio amoroso entre la Iglesia y Cristo, de tal manera que el amor es lo más importante. Y nosotros tenemos que comprender entonces, en ese panorama amplio del amor, los demás elementos, como la oración. La oración es un diálogo amoroso y para ello nos puede servir como ilustración el cómo nosotros podemos platicar con los hijos que amamos, cómo platicamos con los amigos a los que amamos o cómo platicamos con la pareja a la que amamos. En todos esos casos, la plática, el diálogo, no se limita a pedir cosas, no se limita a hacer peticiones. Imagínense que yo hablo con mis hijos solo para pedirles cosas y que ellos hablan conmigo solo para pedirme cosas. O que quiero platicar con un amigo, hasta nos vamos a tomar un café solo para pedirnos cosas. Y que la esposa no le habla al marido más que para pedirle algo. Bueno, eso evidentemente nos haría dudar si esa pareja realmente se ama, si esos amigos son realmente amigos, o si esos hijos y padres solo se están utilizando, pero no se aman. Cuando alguien dice, es que tú debes de orar como esa mujer que le suplicaba al juez y que le rogaba día y noche y lo molestaba día y noche hasta que Dios te conteste, estamos malentendiendo la parábola porque Jesús dice que este juez era un juez injusto. ¿Acaso Jesús quería comparar a Dios con un juez injusto? ¿Es Dios, todavía más directo, es Dios un juez injusto? La respuesta evidente es no, Dios no es un juez injusto. Entonces, ¿por qué hay que perseverar en la oración? ¿Por qué hay que orar insistentemente? Ahí está la pregunta, ¿no? Recuerde una parábola también que Jesús ya contó, según lo que hemos estudiado. Hablando también de la oración en el capítulo 11, Jesús decía, si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? Porque si un padre humano, un padre amoroso, cuando su hijo le pide pan, el padre no le da una piedra, y eso que nosotros somos pecadores, pues cuánto más, dice Jesús, vuestro Padre Celestial no les va a negar el pan, no les va a negar el Espíritu Santo. Bueno, es exactamente la misma analogía, la misma comparación. Hay un juez terreno que, como la mayoría de los jueces, es injusto. Jesús no está diciendo que Dios es así. Jesús no está diciendo que a Dios hay que molestarlo, porque si no lo molestamos hasta que lo tengamos harto, no nos va a contestar.
El énfasis de la parábola no está en que Dios tenga los oídos tapados, no está en que Dios sea parecido a un burócrata del gobierno que no te atiende hasta que te tiene horas allí desesperado. No está diciendo que Dios sea injusto. Lo que está diciendo es que nosotros debemos perseverar en la oración. La enseñanza de la parábola es perseverar en la oración, no la injusticia de Dios, no la indiferencia de Dios, no la sordera de Dios. Por supuesto que no. La insistencia es que nosotros debemos perseverar. La oración es diálogo amoroso. Entonces, en todo diálogo amoroso, las peticiones ocupan la parte mínima del tiempo. Lo que usted tiene que pedirle a alguien que ama es de vez en cuando, alguna cosa. Más bien usted platica de cómo le fue en el día, usted pregunta cómo se siente esa persona, usted le expresa su cariño, usted le comunica sus pensamientos, sus sentimientos, sus apreciaciones de lo que ha vivido, sus recuerdos. Bueno, qué maravilla es platicar entre amigos, qué maravilla es platicar realmente con los hijos, tener una comunicación con los hijos, incluso discutir algunos temas importantes. Las peticiones quedan por allá relegadas, a veces ni siquiera son necesarias. El que ama percibe las necesidades del otro y muchas veces se adelanta a satisfacer las necesidades del otro. A veces las peticiones salen sobrando, ¿no? Ojalá podamos ver la oración de esta otra manera. ¿Por qué no platicarle a Dios? ¿Por qué no tratar de escucharlo? ¿Por qué no darle gracias? ¿Por qué no alabarlo? ¿Por qué no decirle cuánto le amamos? ¿Por qué no meditar y reflexionar en su palabra en un diálogo con Él, preguntándole a Él? Y no pedir nada, que pudiésemos orar. Como dice Pablo también, sin cesar. No está diciendo 70 días de oración para que mi hogar sea un altar. No está diciendo 13 días, 13 minutos. No está diciendo una velada de oración cada mes. Está diciendo orad sin cesar. Y eso implica que no toda oración es físicamente de rodillas. Implica que no toda oración es en el lugar donde nos reunimos. Que no toda oración es con los ojos cerrados. Yo puedo ir orando mientras manejo el automóvil y no voy a orar con los ojos cerrados. ¿Cómo orar sin cesar? Si orar sería solamente pedir, tengo que mantenerme casi 24 horas al día solo pidiéndole a Dios. Y especialmente pidiéndole por una petición que es la que más me interesa y insistirle muchas veces. ¿No decía Jesús, no seáis como los gentiles? Cuando oréis, no seáis como los gentiles que piensan que por su parlería, por ser prolijos, por hablar mucho, por pedirlo muchas veces, su oración será contestada. No, es un diálogo amoroso. La oración es entrega, la expresión y la intención más importante del corazón, de lo más íntimo de nuestro ser. Cuando oramos, debe ser la entrega. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Hijo, te amo, cuenta conmigo, te apoyo en todo lo que necesites. Una entrega. ¿Qué le decimos a nuestros amigos? El amigo da su vida por sus amigos, cuenta conmigo, soy tu amigo verdaderamente, permíteme servirte lo más que pueda. ¿Qué le decimos? Bueno, esto es lo más sencillo, ¿no? Porque pues todos han pasado por el enamoramiento. ¿Qué le dice el enamorado a la persona que ama? Frases literales como soy todo tuyo, estoy a tus pies, etc. La oración es entrega. Entonces, ¿de qué se trata que oremos?
de que nos pasen una lista larguísima de peticiones para que se llenen mis 2 horas de oración. Eso no sirve gran cosa. Yo sé que usted se puede escandalizar por lo que estoy diciendo, pero bueno, al menos escúchelo y déjeme reflexionar esta plática y quizá la siguiente y la siguiente sobre el tema de la oración, hasta que veamos las distintas aristas de la oración. La oración es entrega, entonces. ¿Cuánto de mi actitud y de mis palabras en la oración expresan una auténtica y total entrega? Diálogo amoroso. Lo más lógico es que el amante se entrega, porque el amor es darse. La oración es búsqueda. ¿Búsqueda de qué? De la voluntad del amado. Por eso en el otro pasaje de Lucas 11 Jesús decía, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. ¿Pero qué? Las peticiones secundarias, las peticiones equivocadas, las materialistas, las de mis propios deseos, como las de la gente que hoy quiere convertir en derechos sus propios deseos. No. La oración es búsqueda de la voluntad de Dios. Porque cuando 2 personas se aman, al haber tomado una decisión voluntaria de darle el ser al otro, hay entonces una coincidencia de voluntades. Te amo y quiero lo que tú quieres. Y por supuesto el amado, si me ama, también quiere lo que yo quiero. De tal manera que unidos podemos caminar. Esto es la oración entonces. Diálogo amoroso, entrega total, búsqueda de la voluntad del amado con mayúscula. El amado con mayúscula es Dios. Eso es la oración. Bien, ahora, ¿y entonces por qué hay que perseverar en esa oración? No por culpa de Dios, porque ya dije que Dios no está sordo, que Dios no es un burócrata indiferente, Dios no es un tirano soberbio que dice, pídeme, humíllate, convénceme, a ver si puedes moverme. No, Dios no es así. Jesús está enseñándonos exactamente lo contrario. Volvamos al verso 8. El verso 8 dice, el 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Uno diría, pues sí, Dios ya se tardó mucho con una petición que no me ha contestado. Jesús no está diciendo aquí que todas tus peticiones van a ser atendidas de manera expedita, rapidita, para que no te vayas a impacientar. No está diciendo eso Jesús. Jesús está hablando de cada generación de creyentes, y especialmente los que estamos viviendo los últimos días del Hijo del Hombre, que anteceden su regreso. Aunque las pruebas nos parecen prolongadas, el sufrimiento nos parece largo, en realidad el tiempo está muy cerca. La consumación de la historia y del propósito divino está a punto de cumplirse. Pero además, Dios no tarda en contestar. Lo que está diciendo aquí Jesús es que Dios no tarda en contestar. ¿Por qué? Porque Dios conoce exactamente lo que estoy pidiendo y Dios conoce lo que necesito, así que Él no se está tardando. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Y por qué entonces tengo que permanecer y perseverar orando? Bueno, si la oración no es principalmente petición, entonces mi perseverancia en la oración no es estar machacándole a Dios con una petición hasta que suponga yo que me tiene que dar eso que yo quiero sin todavía yo tener claro si es bueno o malo. Yo quiero que Dios me dé eso. No perseveramos en la oración machacando una petición. Si la oración es entrega y búsqueda de su voluntad y crecimiento en el amor a Dios,
Entonces, perseverar en la oración es eso. Perseverar en la oración es mantenerme en una disposición y en una creciente, esto es muy importante, creciente entrega, cada vez más. Cada vez más anhelo tu voluntad. Cada vez más entiendo un poco más tu voluntad. Cada vez más estoy decidiendo y viviendo ese amor por ti, oh Dios. Cada vez más puedo dialogar contigo y me es más deleitoso. Cada vez más voy entregando todas las cosas que me estorban, los pensamientos que no están en coincidencia con tu voluntad. Entonces, esa es la verdadera razón de la perseverancia en la oración. Pensemos en una historia del Antiguo Testamento, y ese es Jacob. Génesis nos cuenta que Jacob se encontró con un varón que finalmente el pasaje nos deja entender un ángel, y no un ángel cualquiera, el ángel de Jehová. Y Jacob quiere pasar un vado, quiere pasar un arroyo, y el ángel no se lo permite y comienza una lucha. Ahora bien, en esa lucha Jacob era una persona fuerte, pero reconoce que con quien está luchando es más fuerte que él. Y entonces le pregunta, ¿quién eres? Y el varón le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Por qué preguntas quién soy? Y la lucha continúa hasta que Jacob entiende que es un ser que viene de Dios. Y cuando Jacob comprende eso, ahora la lucha no se convierte en el deseo de pasar el vado, sino en el deseo de ser bendecido por Dios. Y Jacob se abraza a este varón, a este ángel, y el ángel le deja conocer una meta. Le dice, suéltame porque ya va a amanecer. Es decir, entre líneas, lo que el ángel está diciendo, si tú perseveras en este deseo de ser bendecido hasta el amanecer, habrás ganado. Esto es exactamente lo que Jesús nos está diciendo en Lucas. El amanecer está próximo. Estamos viviendo la hora más oscura de la noche en el mundo. Pero la voz que dice, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, se ha escuchado. Por tanto, la iglesia debe despertarse y prepararse para recibir a su Señor, porque el amanecer está a punto de suceder. El alba está a punto de despertar. Y por eso Jesús dice, si la meta, si el fin está cercano, persevera en la oración. Pero Jacob no perseveró en esa oración porque estaba pidiendo cosas materiales. No le dijo a ese ángel, no te suelto hasta que no me des mucho dinero, hasta que no me des riquezas, hasta que no me hagas muy poderoso. No estaba pidiendo eso, o si estaba pidiendo eso, pues Dios no es eso lo que le contestó. Finalmente, esta lucha de Jacob con el ángel nos muestra que este hombre, Jacob, fue transformado. Y eso lo podemos comprender a través del cambio de nombre y de la etimología de su nombre. Porque Jacob significa el que suplanta, el tramposo. Y entonces, cuando lucha con el ángel, una vez que Jacob persiste, le cambia el nombre y le dice, te vas a llamar Israel. Israel, que significa príncipe de Dios. Porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Ahora, con Dios no lucha porque tenga posibilidad de ganarle a Dios. Dios es todopoderoso. Sino porque ha luchado con Dios en la búsqueda de la bendición. Y en ese encuentro con Dios, cuando Dios le cambia el nombre a Israel, eso nos muestra que lo que cambió Dios en Jacob fue su persona, su naturaleza. Y esta es la oración, precisamente esta es la oración. Es una perseverancia
en la entrega y en la búsqueda de lo que Dios quiere, para permitirle a Dios, aferrarnos a Dios y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y en esa perseverancia de oración, que no es solo la oración en el sentido contemplativo o de encerrarme en mi cuarto, es una oración que acompaña mis actividades, una oración que acompaña mi estudio de la Biblia, es una oración que me acompaña en el trabajo, que me acompaña en la escuela, que me acompaña en todo momento que estoy hablando con Dios y estoy escuchando a Dios y estoy platicándole todo a Dios. Esa oración, en la medida en que proceda realmente de lo más profundo de mi deseo de entregarme a Él, es una manera en que Dios me va transformando. He conocido personas y he conocido iglesias que ponen mucho énfasis en la oración. Incluso iglesias que hacen reuniones de oración diario. Una iglesia que a las 5 de la mañana tiene a buena parte de los congregantes juntos orando. Una iglesia que por las tardes o noches tenía cuando menos 1 hora o 2 de oración. Otras iglesias que hacen cadenas de oración constantemente. Iglesias en las que lo primero que debe hacer el feligrés cuando llega al llamado templo es pasar al reclinatorio y ponerse a orar. Claro, no es que eso esté mal. No está mal que esas personas se reúnan a orar o que incluso lleguen a tener una disciplina en el tiempo de oración. Lo que quiero decir es que conociendo a muchas de estas personas, de los ejemplos que les estoy dando, he visto que no hay cambio en sus vidas. He visto que algunos incluso se han ido a doctrinas falsas, que otros han apostatado y que muchos de los fervientes oradores, es decir, que oran, te tratan con soberbia y desprecio. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué les ha servido orar desde la mañana? ¿De qué les ha servido ir a reuniones de oración todos los días? ¿De qué ha servido? Algo está fallando allí. Luego entonces la oración en sí misma no es garantía de nada, no es mágica, no es una clave para conseguir algo. En el siguiente pasaje de Lucas, que ya veremos también, encontramos a un fariseo orando y creyendo que su oración es correcta y que él es un hombre justo, y lo que Jesús nos enseñará es que con esa oración ese hombre no recibió de Dios ninguna respuesta. Por eso lo que estoy diciendo es que la oración debe de ser una constante entrega. Ya sea que pude encerrarme en mi recámara un tiempo de oración, ya sea que oramos en la reunión, ya sea que fui a una velada, o sea que estoy orando todo el día, como quiera, como quiera. Hay libertad, el cristianismo no es de reglas. Lo que es importante para Dios siempre es la persona, es la intención, es la decisión, o lo que la Biblia llama corazón. En la oración lo importante es el corazón. Entonces, esa es la respuesta. Si Dios no es un juez injusto ni está sordo, ¿por qué tenemos que estar orando constantemente? Pues no porque tengo una petición en la que voy a insistir hasta que yo obligue a Dios, no. Tengo que estar orando constantemente porque lo amo. Orando constantemente porque pienso en Él todo el tiempo. Porque cada momento y cada aspecto de mi vida le pertenece. Le pertenece no solo porque Él es soberano, sino porque el amor me mueve a que le pertenezca. Por eso la oración es constante. Ahora bien, si la oración es entrega, disposición y búsqueda de su voluntad, hay estorbos a la oración. Claro que hay estorbos a la oración. Pero esos estorbos no son los demonios, y eso ya lo veremos cuando comentemos un pasaje del libro de Daniel con más detalle.
Esos estorbos no son otras personas, no son mis problemas, y mucho menos que yo tenga que convencer a Dios. Los estorbos a la oración están en mí, porque yo tengo que ser transformado. Precisamente por eso les platicaba de Jacob. Soy yo quien tiene que ser transformado. Y entonces encontramos que Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Desde el momento en que Jesús asciende hasta el día del Pentecostés hay 10 días. Esos 10 días, ¿qué estuvieron haciendo los discípulos? Dice el capítulo 1 de Hechos, que perseveraron en oración. ¿Por qué estaban orando los discípulos en aquella casa donde Jesús había comido la última Pascua? No para convencer a Dios de que mandara el Espíritu Santo. La petición no era: Señor, por favor, cumple tu promesa, reclamamos tu promesa, mándanos el Espíritu. Hasta que Dios dijo: bueno, está bien, son 120, ya llevan 10 días, bueno, ya me convencieron, ahí va el Espíritu Santo. No estaban orando por eso. ¿Por qué estaban orando entonces los discípulos? Padre, que como mataron a nuestro maestro, no nos vayan a matar a nosotros, por favor, escóndenos, protégenos, ciérrale los ojos. No estaban orando por eso. ¿Acaso en esos 10 días los discípulos ahí encerrados estaban diciendo: atamos las potestades de Jerusalén, reprendemos los demonios, reprendemos al diablo? No dice eso el libro de los Hechos. ¿O qué estarían haciendo? Decretamos riqueza, Señor, mándanos buenos carros jalados por buenos caballos, mándanos residencias, mándanos buenas túnicas, algunas joyas. ¿Qué estaban pidiendo los discípulos antes del Pentecostés? Lo mismo que han estado pidiendo todos los cristianos de cada generación que ha recibido un avivamiento. Cada iglesia, cada grupo de cristianos que ha llegado a experimentar un verdadero avivamiento es una plenitud del Espíritu Santo, ha estado orando. La oración constante precede al avivamiento, está antes del avivamiento. ¿Por qué la oración tiene que preceder al avivamiento? Perdóneme que lo repita. No porque tengamos que convencer a Dios. Como si Dios dijera: bueno, yo le puedo dar el Espíritu Santo y el avivamiento a una iglesia que me convenza, que me insista. Y ahí están los hermanos orando y diciendo: Señor, pues en tu soberanía, cuando tú decidas que... No, esa no es la razón de por qué oramos por un avivamiento. No oramos por un avivamiento diciendo: Señor, manda el avivamiento. El problema no es Dios. Si no estamos avivados, el problema no es Dios. Nosotros no oramos diciendo: Señor, manda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos. Y mucho menos tendríamos que orar diciendo: manda el fuego, manda el poder. Como si el fuego o el poder fueran elementos separados de la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la oración de los discípulos? ¿Por qué la oración de cada iglesia que ha experimentado un avivamiento? Pues porque dijimos que la oración es entrega. ¿Qué es un avivamiento? Sino una manifestación de cómo el Espíritu Santo nos gobierna de manera completa. ¿Qué necesitamos para que Dios, que no obliga a nadie, pueda gobernarnos y usarnos como Él quiere? Pues una entrega total de nuestra parte. Y entonces ahí está el papel de la oración, porque en la oración yo puedo ir entendiendo cada día los pecados de los que me tengo que arrepentir. El primer paso de un auténtico avivamiento es la convicción de pecado. El cristiano o la iglesia que cree que está muy bien y que no está pecando y que todo lo que hace y todas sus actitudes están muy bien, nunca tendrá un avivamiento. Al contrario, cada día
será una persona o una iglesia más fría. Una reunión de oración que se la pasa haciendo guerra espiritual o haciendo peticiones, nunca será una reunión de oración que traiga un avivamiento. La oración y la reunión de oración, es decir, la individual y la comunitaria, que son entrega, que son confesión y reconocimiento de mis pecados, una oración que es meditación en la que permito al Espíritu Santo redarguirme, iluminarme, mostrarme lo que está mal en mí. Esa es la oración de entrega. Y no sucede en un minuto. No vaya usted a pensar que basta con que yo diga, Señor, y me arrepiento de todos mis pecados y me entrego completamente, amén. Ya me entregué. Mira, ya me acabo de entregar. Ojalá fuera así, eso no se puede. La entrega auténtica sí se decide, tiene que decidirse en un momento, pero requiere que el Espíritu Santo, de manera paulatina, y a veces es cuestión de varios días, nos vaya mostrando los pecados que hay en nosotros. Y conforme los va mostrando, nosotros somos los primeros en sorprendernos y decir, no me había dado cuenta que soy esto, que tengo esta actitud, o había olvidado tal pecado o tal cosa que no he arreglado, que no he resarcido. Este es un primer paso en la oración que es entrega. Disposición para que la luz de Dios disipe las tinieblas de nuestros corazones. La primera epístola de Juan así lo dice, que andamos en luz porque Él está en luz, y el que anda en luz va dejando de lado todas las tinieblas. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Así que, por lo pronto, la oración, antes que ser una lista de peticiones, es un reconocimiento de mis pecados. Y conforme lo reconozco, voy tomando también en la oración la decisión firme, por el amor del Espíritu Santo que está en mí, de abandonar esos pecados. Y por supuesto, de aceptar el perdón. No es tampoco una petición de la cual tengo que convencer a Dios. Señor, es que este pecado fue muy grande, perdóname. Y cuando termino la oración, quedarme con la duda de si ya me habrá perdonado, ya habré llorado lo suficiente, ya estaré totalmente arrepentido. Bueno, es que fue tan grande este pecado que no sé si a Dios ya se le pasó un poco el enojo y ya me perdonó. No olvide que cuando Cristo murió nos estaba manifestando el perdón incondicional y absoluto por parte de Dios. Así que cuando reconocemos nuestros pecados, sí pedimos perdón en el sentido que estamos dolidos por lo que hemos hecho, pero también estamos conscientes que al pedir no estamos convenciendo a Dios, sino simplemente recibiendo lo que Él ya nos ha dado, el perdón. Así que la oración requiere mi entrega, o es el camino por el cual yo cada día me entrego más a Dios. Le expreso mi amor, mi adoración, y voy meditando y comprendiendo su voluntad. Esto de una vez relaciónelo con lo que ya hemos dicho de la intercesión, ¿no? Si yo oro por alguien porque percibo que esa es la voluntad de Dios, entonces también tengo que tratar de entender qué responsabilidad me está dando Dios para con esa persona por la cual estoy intercediendo. Así que el avivamiento, la oración, requiere tiempo y a veces días o meses de oración, no porque Dios tenga que ser convencido o no me haya escuchado, sino porque el obstáculo para la oración está en mí. Bien, voy a ir cerrando. Les comento que nos falta todavía por reflexionar sobre, y a partir de otros pasajes de Lucas, que por cierto ya platicamos, cómo oraba Jesús y recordar qué había dicho Jesús sobre la oración en otros pasajes.
Pero ahora quiero detenerme, digo, además de muchos otros temas que están relacionados con la oración y con las maneras equivocadas de orar y las frases equivocadas que se usan en las oraciones. Todo eso lo platicaremos. Hoy lo que quiero insistir para cerrar y luego retomar es que si oramos a Dios, tendríamos que, de acuerdo con la Sagrada Escritura, por lo que la Escritura nos revela de Dios mismo, tener una idea, aunque sea una noción somera, de quién es Dios. O en otras palabras, de cuáles son los atributos de ese Dios con el que estoy platicando. Una persona que dice Dios no existe, no intenta platicar con Dios porque supondría que es un amigo imaginario. Pero no es el único equívoco con respecto a la oración. Los creyentes tenemos también muchos equívocos en la oración y muchos de ellos parten desde que no hemos tratado de reflexionar en los atributos de Dios que la Biblia nos revela, nos da a conocer. Por lo pronto, la omnipresencia divina. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en todo lugar, que Dios está en todas partes, que el universo no podría existir si no estuviera en Dios. Eso significa que hasta el último rincón de la última de las galaxias, o el último de los hoyos negros del universo, o el más pequeño y último de los átomos del universo, existe porque está en Dios. Como dice Pablo, según Hechos capítulo 20, en Dios vivimos, nos movemos y somos. Dios lo llena todo. Todo está en Dios. Ok, entonces cuando usted ora, tiene que tener esta conciencia. Dios no está lejos de mí, se lo dijo Pablo a los atenienses en Grecia. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos. Yo estoy en Dios porque existo en Dios. Dios está aquí. Diríamos, si queremos imaginarlo incluso en una dimensión física, Dios me rodea y Dios está dentro de mí. Yo estoy en Dios. Estoy hablando físicamente, no estoy diciendo que espiritualmente todas las personas estén en comunión con Dios, pero que Dios está presente. Aun cuando los pecadores no están en comunión con Dios, Dios está aquí. Aunque haya una reunión donde los pecadores se reúnen a pecar, Dios está presente. Dios está presente porque no está limitado por nada. No hay un lugar, no hay ningún espacio que lo limite. Estoy orando a un Dios que está aquí. Luego entonces Dios no está en el cielo. Alguien comentó en una plática reciente en que yo dije que Dios no vive en los llamados templos, sino en la iglesia. Alguien comentó atacando y puso ahí en su comentario: si Dios no vive en los templos, tampoco vive en la gente. Dios está en el cielo. Si nosotros nos quedamos con esa idea de que Dios está en el cielo, entonces no es omnipresente, porque está allá. Estar allá no es ser omnipresente. Y no quiero redundar mucho en eso porque lo hemos explicado en otras ocasiones. Imaginamos el cielo como un arriba, pero nuestra tierra es esférica y entonces no hay un arriba en el universo. Por tanto, cuando Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no se está refiriendo físicamente a un arriba sobre mi cabeza, sino a una dimensión que trasciende la dimensión física de lo que se ve y se toca. Pero que Dios trascienda lo que Él mismo ha creado no significa que no lo haya creado o que no esté en su creación. Dios está en su creación y trasciende a su creación. Dios está en su creación, pero no es la creación. Cuando yo digo que Dios está en todo y todo está en Dios, no me vaya a acusar o a malentender que yo estoy hablando del panteísmo. Panteísmo significa la creencia religiosa
de que todo es Dios. La piedra es Dios, la nube es Dios, el árbol es Dios. No estoy diciendo eso. Dios está en toda su creación, pero es distinto a la creación. La creación no puede existir sin Dios, por eso la creación está en Dios. Pero no todos los seres morales, no todos los seres humanos reconocen ni aman la comunión con Dios. Aunque el ser lo recibimos siempre de Dios. Creyentes y no creyentes existimos gracias a Dios. Entonces, y aquí lo voy a ir dejando ya. Cuando usted ora, no se imagine un Dios con forma humana, así tan chiquito, tan limitado, que tiene 2 brazos y 2 ojos y una cabeza, y que está por ahí arriba de las nubes en una silla. Si usted se imagina eso, no ha entendido las visiones de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, ni de Apocalipsis. Por supuesto que hablan de un Dios que está en un trono, pero eso es un símbolo de que Dios es el poder soberano supremo. Cuando el hombre pierde de vista que Dios es supremo, entonces convierte en Dios a otra cosa, a sí mismo, al Estado o a cualquier otro poder, y cae en el engaño del mal, en el engaño demoníaco. Los profetas hablan de visiones y las visiones son símbolos. Dios en un trono significa que ese Dios omnipresente que está aquí, que aunque no lo veamos, este Dios es el soberano y el supremo poder de todas las cosas. Bueno, ya me estoy pasando a otro atributo. Quedémonos en este primer atributo. Dios no tiene figura humana, no está allá arriba. Dios está más cerca de mí de lo que yo estoy. Lo voy a repetir. Dios está más cerca de mí mismo que yo. Esto nos conecta con los atributos de soberanía y omnisciencia, que no voy a comentar hoy. Pero por lo pronto entonces, cierro. Cuidado con la apostasía, cuidado con el tiempo que nos tocó vivir. Jesús está a punto de regresar y se pregunta, cuando Él venga, ¿hallará fe? ¿Usted permanecerá en la fe o será como la mujer de Lot que se regresa al mundo? ¿Usted no querrá ser perseguido por la bestia o permanecerá en la entrega y el amor a Dios? Es decir, en la oración. Cuando usted ore, en primer lugar deje que Dios le redarguya de sus pecados, exprésele su amor, trate de escucharlo, coméntele sus dudas, sus angustias, su vida. Y no pensando que está hablando con un ser por ahí arriba que a lo mejor si la oración se va viajando y viajando, a lo mejor llega, a lo mejor no llega, que a lo mejor Dios le escucha, a lo mejor no le escucha, a lo mejor Dios dice, todavía no me has pedido suficiente, síguele. No, un Dios solícito en contestar, un Dios que no está lejos, está aquí. Yo estoy en Él. Y en esa cercanía es que yo platico, y es que yo le escucho, y es que yo le entrego mi ser, y es que su Espíritu Santo es la propia entrega de Dios a mí, aunque soy criatura finita y criatura limitada.